Sin levadura en la doctrina. La gloria es solo para nuestro Dios. Bendito sea el Señor por un nuevo día. Bienvenido, amigos y hermanas, tu programa Sin levadura en la doctrina. Te habla Carlos Lanzamiento. Estamos en una serie que se llama Las 40 parábolas de Jesucristo. Y vamos a la escritura. Eso está en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Esa vendría a ser la parábola número 7 en este estudio ordenado. Recuerde que lo principal que se debe hacer es aprender a leer la escritura, escudriñarla, estudiarla de una forma ordenada, pero hágase todo decentemente y en orden, dice el Señor en su palabra. Dios es un Dios de orden. Leámoslo, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, ya por la entrega anterior, creo que la escuchaste, te das cuenta, y la de la levadura y la del tesoro escondido, creo que ha quedado a la luz, y las escuchaste muy atentamente, de que muchos han hecho una errada interpretación por desconocer, digamos así, todos los elementos de juicio que hay en la Biblia de pasta a pasta, sin contradecirla. Pero pues, bueno, gracias al Señor, en cuanto a esto, no desubica de la sana doctrina a la gente, sino que de pronto lo que lo mantiene es algo ciego o desubicado de lo que es el reino de los cielos, es decir, lo que se vive en el cristianismo hoy, y lo que significa entrar al reino de Dios, es decir, la salvación del alma después de la muerte, una vida en la presencia de Dios en su ciudad santa, allá arriba en el cielo, en el caso de la promesa que hay para el Nuevo Testamento, la promesa específica para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Entonces, sobre esa base vamos a ver algunas interpretaciones erradas y luego vamos a la interpretación correcta. Digamos, por ejemplo, lo que los católicos dicen respecto a este asunto. La perla es en algún sentido Cristo mismo. La compran aquellos que se entregan totalmente al reino de Dios, muchas veces en el ministerio o en la vida religiosa. Como es un comentario de la iglesia tradicional, pues, que es una religión, eso sí es verdad. Entonces, pues ahí está la palabra religiosa. Pero miren lo que dicen ellos, que la perla es Cristo mismo, en algún sentido. Vas a encontrar algunos comentaristas también cristianos que tienen casi la misma postura, con algunas acepciones distintas, pero casi la misma postura. Y eso contradice, veamos, como hicimos con la parábola anterior, donde no era posible que el pecador le comprara a Cristo. El pecador no tiene nada que ofrecer, es un esclavo, y no puede comprar su salvación por mucho oro que tenga aquí en la tierra, por mucha plata, mucha fortuna que tenga. Nadie le puede comprar la salvación a Dios. Y si es un esclavo del pecado, es esclavo y sencillamente necesita es que alguien lo liberte. Y tampoco el pecador puede, después de encontrar al tesoro, si era Cristo el tesoro, esconderlo de nuevo. Al contrario, el Señor dice: la luz brilla y lo ponga lo más alto. Así que todas esas interpretaciones fallaban. Aquí también similar. El mercader, si es el pecador, y supuestamente busca una perla de gran precio, entonces se halla buscando algo de valor en su vida, algo que le dé color a su vida, y encuentra esta perla, Cristo es la perla, como dicen, pues, la interpretación que estamos asumiendo que es la correcta. Entonces él dice que fue y vende todo lo que tiene y la compró. Otra vez el concepto, Cristo no está a la venta. Y como en el caso del campo o del tesoro en el campo, el pecador no compra el mundo, al contrario, renuncia al mundo para agarrar a Cristo. Aquí dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla.
como única posesión de Él, también ahí falla. Porque Cristo no es solamente posesión de un mercader o de un pecador que se pasó la vida sondeando qué había de valor en esta vida, probó los placeres de la vida, se dio cuenta que no, esa perla no me sirve, probó las riquezas de este mundo, hacerse un gran nombre, tampoco me sirvió, al final de cuentas no me llenó, y apareció Cristo, ese sí me llena, compro la perla y la tengo solamente para mí, y nada más que para mí. Ahí falla la interpretación. Entonces, si solamente en esas pequeñas líneas nos damos cuenta que a veces pues nos viene a la mente cualquier cosa y eso es lo que soltamos y no analizamos el alcance, y si esa idea coordina y armoniza con la verdad bíblica, entonces ahí ya dejándote de plano que de verdad sí. Y esto es tarea de gente que le toca enseñar la Biblia, man, y les toca enseñar la Biblia y salen con cualquier cosa. Entonces es necesario, al menos apercibidos de eso, pues centrarnos en buscar una interpretación que no falle al introducirla en todo ese engranaje de la verdad bíblica y que no contradiga nada. Ah, sí, claro, esta verdad armoniza con esta interpretación, armoniza con esto, armoniza con la verdad revelada en el Antiguo Testamento y la verdad revelada en el Nuevo Testamento, armoniza. Entonces vamos de lleno a entrar con esa apreciación. La palabra mercader aquí habla también de un comerciante. Entonces vamos a leer el versículo 45. También el reino de los cielos, una nota, esto solo está en Mateo, ¿listo? También el reino de los cielos es semejante a un mercader, un comerciante que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, aclaramos, ahí no habla de muchas perlas, sino una única y exclusiva, ahí comenzamos ya a hacer una distinción, ¿listo? Y que el mercader es un hombre, ahí en la parábola, conocedor del tema, ¿listo? Y que se da cuenta que la que encontró tiene precio. Entonces, hay una única perla y un comerciante o un mercader que conoce este asunto, o sea, que no es un desprevenido, no es un neófito, no es ignorante de analizar este tipo de valor que tienen las perlas. Y luego dice la acción, ya viene el predicado. Entonces, cuando halló esta perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró a la perla de gran precio que encontró. Se supone que al encontrar esa perla de gran precio y decidirse, despojarse de todo lo que tenía y quedarse con esa perla como su única posesión, significa que es lo máximo que encontró hasta ese momento, no había más. Y por eso tomó esa determinación de vender todo y comprar esa perla para sí mismo. Entonces comencemos a dar la interpretación. La parábola hace eso, la parábola utiliza símbolos sencillos y quién es este, quién es este y quién es este. Como en las anteriores parábolas, el campo es el mundo, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es un predicador, el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del malo, los hijos del diablo, el granero es el reino de los cielos, y así. Entonces aquí, ¿quién es el mercader? El mercader ahí es Cristo, ese sí es Cristo. Pero no lo vas a ver por el lado del comerciante como alguien que está... No. El mercader es Cristo, alguien entendido en la materia de buscar una perla valiosa. La perla es la iglesia verdadera de todos los tiempos, comprada a precio de sangre y santificada en el Espíritu. Entonces vamos a ver si esto aplica y vamos a utilizar esa interpretación que te acabo de dar de que el mercader es un experto comerciante que conoce perlas y de cosas de valor, en este caso perlas, y ese caso es Cristo, y que la perla de gran precio que encuentra es la iglesia, su iglesia, que es comprada a precio de sangre y que es santificada en el Espíritu. Una iglesia verdadera, no la que profesa y no es la que es, lo profesa y también lo es. Y a veces ni lo profesa, pero lo es. Que a veces el confesar yo por delante, más bien demostremos con hechos y no con palabras.
Entonces miremos si esta interpretación armoniza. Miremoslo. Vimos en la parábola anterior que Jesús se despojó de sí mismo, teniendo su naturaleza divina, y se despojó de todo eso para venir, y como dice en 2 Corintios 8:9, se hizo pobre siendo rico. A eso se refería esa parábola. No es un contexto material, que lo han utilizado los del Evangelio de la Prosperidad para algo material. Que como Él se hizo rico es porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces todo lo traducen en un término monetario, de calidad de vida. Entonces, mire, el Señor no quiere que seamos pobres. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. Es que Él compartía la naturaleza divina, y tiene naturaleza divina con el Padre, su misma sustancia, su misma imagen. Hebreos capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 2, 5 y 6, estando en la misma forma de Dios, teniendo su misma naturaleza. San Juan 17, 5, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tuvo contigo, su misma gloria, su misma presencia, su mismo peso de gloria, santidad, poder, cosa que no tienen los ángeles. Y en esa condición, dice la Escritura que se despoja de eso para venir a cumplir una misión que en conjunto con el Padre habían determinado y con el Espíritu de Dios. Y es venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido, el tesoro escondido en el campo, las almas que están aquí en el mundo refundidas, los tesoros escondidos de las tinieblas, que están en tinieblas más bien, y que es necesario sacar a la luz, los que están en cárceles y que es necesario abrirle las puertas de la cárcel para que salgan a libertad. Esta parábola tiene, como te lo estoy diciendo, tiene mucho que ver con la parábola anterior, porque prácticamente lo que estoy haciendo es parafraseándote la parábola anterior, la de el tesoro escondido en el campo. Pero en ese mismo orden de ideas, en la acción que está diciendo, fue y vendió todo lo que tenía y la compró a la perla. Y en el tesoro también hizo lo mismo, fue y vendió todo lo que tenía, se despojó de todo, como dice 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre, estando en su naturaleza divina, teniendo todo a la mano, siendo todopoderoso, teniendo todo al alcance, se sujetó a una naturaleza humana limitada, sin los poderes divinos, porque Jesús, antes de que apareciera el Espíritu Santo sobre él, a los 29, 30 años más o menos, no hizo ni un milagro. Regístrale, verás. Cuando ya el Espíritu Santo se unió a él en el bautismo, eso está en Mateo capítulo 3, si quieres leerlo, dice la Escritura que a partir de ese momento él llegó en el Espíritu ya. Primero fue tentado en el desierto, y luego volvió en el Espíritu, y ahí sí, sanidades, milagros, señales portentosos, volvió esa faceta natural propia de la deidad. ¿Cuál es? Impacto, autoridad, señales, milagros. Después de los 29, 30 años, al ser ungido por el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo se unió a él de nuevo, ya en una labor específica. No es que no estuviera su Espíritu, estamos hablando ya del Espíritu sobre él, haciendo señales y milagros. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. Isaías 61. Como él lo mismo lo parafraseó en Lucas capítulo 4, y leyendo esta parábola, leyendo mejor esta acción del profeta Isaías, esta profecía de Isaías 61, la tomó en el rollo, la leyó allá en su misma ciudad, en Nazaret, donde se crió, y le dijo a todos los que estaban: hoy se ha cumplido esta palabra en los ojos de ustedes, al frente de ustedes. Hoy se ha cumplido esta palabra. Y no le aplaudieron, lo quisieron tirar por un peñasco, porque dijeron: médico, cúrate a ti mismo. ¿Te acuerdas? Ya él venía de hacer milagros en otras regiones y volvió a su tierra y leyó esta palabra en la sinagoga. Y casi lo despeñan. ¿Sabe por qué? Porque les comenzó a enseñar que Dios no es solamente Dios de Israel. Habló de la viuda de Sarepta de Sidón, un pueblo enemigo, Sidón, donde ahí se acercan los sirios. Hoy en día todavía existe Siria. Pueblo enemigo de toda la vida. Y fue capaz de decir que había muchas viudas en el tiempo de la sequía, en ese momento con Eliseo, y a ninguno, y Elías también, a ninguno fue enviado, a ninguna de esas viudas fue enviado el Señor, el profeta, sino a una viuda de un pueblo extranjero.
Y los israelitas comenzaron a sentir que es este hombre antinacionalista. Luego también tocó lo mismo de Naamán el sirio, un general del ejército sirio, leproso, y fue sanado. Y dice que muchos leprosos habían en ese tiempo. Si quiere busque esa palabra, se lo estoy contando, está en Lucas, para no perder tiempo, buscárselo. Y en ese tiempo había mucho leproso en Israel, y a ninguno sanó el Señor, sino a través de este profeta Eliseo sanó a Naamán el sirio. Y ahí ya no aguantaron más. ¿Y qué es esto? Y lo llevaron hasta el peñasco más alto del pueblo, y allí lo iban a tirar, a despeñar, por un mensaje antinacionalista. Comenzó el Señor a mostrar de que esto no es exclusivo de Israel. Esta verdad de Dios y este acercamiento de Dios no es exclusivo de Israel, y por ahí comenzamos a meternos en esta parábola. En la perla de gran precio, Dios está, en el caso de la persona del Hijo, buscando algo valioso aquí en la tierra. Ya sabemos por la antigua parábola cuál es el especial tesoro. ¿Qué busca Dios? Dios, oro, plata, piedras preciosas, nada de eso. Busca las almas de los seres humanos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, creo que está en el versículo 18. Él vino a rescatar aquellas personas que pertenecían a Él, pero que cayeron acá en las garras del enemigo de las almas. Y vino a rescatarlas. Y ya sabemos la actitud. Fue y cuando encontró esta perla dijo, fue y vendió todo, se despojó de sí mismo, renunció a todo para venir y comprar a precio de sangre esa perla de gran precio. Y aquí quiero hacerte una distinción para que nos metamos de frente con esto. Hay una distinción entre esta parábola y la anterior. Sí, tesoros hay muchos. En el Antiguo Testamento incluso vimos un Pareto, y te lo dejé en el texto ahí de entrada. ¿Cuál es? Que en el Antiguo Testamento de Israel fue el tesoro especial de Dios. Éxodo 19:5. Si vieres oído mi voz el día que les entregó los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, les dijo, vosotros Israel, si vieres oído mi voz, seréis mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. O sea que ya conocíamos un acercamiento a eso. Entonces, y en el Nuevo Testamento, pues, el pueblo de Dios, la iglesia, judíos y gentiles rescatados y salvados por haber creído en el Evangelio, son el tesoro especial de Dios. Pero aquí hay un detalle distinto, y es que no vas a ver ninguna similitud en el Antiguo Testamento respecto a una perla. Que el tesoro sí, ya vimos, para Dios el Padre, Israel era su especial tesoro. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es el tesoro de Cristo Jesús. Cristo no es el tesoro, la iglesia es el tesoro. Pero ahora vemos que usa la perla, y la perla sí es único. Eso no lo encuentras en el Antiguo Testamento en ningún pasaje donde Dios haya dicho, y vosotros sos la perla, la perla más preciosa de Israel. En el ejemplo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, vosotros Israel sos la perla más preciosa de mi collar. No dice nada de eso, nada. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la iglesia era un tema vetado, no se conocía, ni siquiera los profetas entendieron que iba a haber un pueblo intermedio, un pueblo que no, como de pronto Oseas lo percibió, y Moisés también, con un pueblo que no es pueblo os provocaré a celos, lo registra Romanos capítulo 10. Y Oseas dijo, y también Isaías, a los que no buscaban, les dije, heme aquí. Los que no preguntaban por mí, me les manifesté. Eso está por allá en Isaías, creo que el capítulo 61, si no me equivoco. Venga, busquémoslo porque ese pasaje sí no se puede quedar por fuera. Vamos a ver dónde está. Dice así, Isaías 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, Isaías 65:1. Heme aquí, heme aquí. Y respecto a Israel dijo, extendió mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos.
Pero a otros les dijo, heme aquí, heme aquí. Y en Oseas le dijo, al que no era mi pueblo lo llamaré mi pueblo. O sea que esto de la perla y de la iglesia era un tema vetado, velado a los ojos de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no entendieron eso y el apóstol Pedro de eso habló en su primera carta, donde dijo que estos profetas inquirieron, diligentemente indagaron a qué persona y a qué se refería todas esas cosas gloriosas de las que hablaba la Escritura, y a ellos se les reveló que no para sí mismos. Versículo 12, a estos se les reveló, lo puede confirmar con el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los del Antiguo Testamento, a estos se les reveló que no para sí mismos, ni para Israel, sino para nosotros administraban ellos las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo de Dios, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, no más, anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo Dios participó de una salvación tan grande a unas personas que ni siquiera eran israelitas? Nominalmente, idólatras de todos los pueblos. Idólatras, porque eso es lo que nominalmente éramos nosotros los gentiles. Idólatras, tras los ídolos nos llevaban mudos. Lo ves usted nomás aquí en la tradición, cerquita. Ponen un muñeco de palo y de yeso, lo cargan en hombros y hacen todo un ritual. Ponen solemnidad, todo el mundo silencio y todo el mundo detrás de ese muñeco de palo, y que si se llega a caer se quiebra la cabeza. Que no se puede ni bajar de ahí, y a ese Dios de palo y de yeso le piden. Eso es lo que en Isaías 44, 45 y 46 el Señor dice que es la testarudez de la idolatría, la ignorancia de la idolatría, la estupidez de la idolatría. Cuando son hechos de madera, dice el Señor en esa mofa que le hace a los idólatras, le dice, hombre, cortan un árbol, hacen esto, hacen aquello, hacen una mesa, hacen una casa, y luego queda un pedazo y dice, voy a hacer un Dios. Y le da forma de hombre, lo afirma, lo coloca con una puntilla para que no se mueva, y luego se postra ante ese pedazo de madera y le dice, tú eres mi Dios, respóndeme. No entienden. Esa es la insensatez de la idolatría. Y todo lo demás está detrás de ahí. Detrás de una imagen de palo, de yeso, de hierro, así le pongan oro, es una imagen. Entonces esta situación de la iglesia era un misterio. Esa perla de gran precio no estaba contemplada en el Antiguo Testamento de ninguna manera. Ni siquiera en ese pasaje insigne de Job capítulo 28, donde habla acerca de la sabiduría. Ahí también nombra acerca de lo de las perlas, pero no, ni siquiera se atreve a decir, un día levantará el Señor que para él será como una perla preciosa. No, se supone que ya Israel era la niña de mis ojos. Leámoslo. Job capítulo 28, versículo 12. Mas ¿a dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está aquí, no está en mí. El mar tampoco dijo, acá tampoco. No se hará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas, si la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía se le igualará, ni no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo ser humano, y toda ave del cielo también está oculta. El Abadón, la muerte allá, el Seol, el infierno y la muerte dijeron, no, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero por acá no está tampoco. Ahora mire el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él, a la sabiduría, y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, mire, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Pero no dijo, y habrá un pueblo inteligente y sabio que será como la perla de gran precio para el Señor. No dijo nada de eso. Y ya te dije, y eso que en el Antiguo Testamento Dios había hablado acerca de que Israel era la niña de mis ojos, y como dice por allá en Zacarías 2:8, donde dice, el que os toca la niña de su ojo. Por lo tanto, el pleito de Sión, Dios
irá tras las naciones que despojaron y hicieron y deshicieron con Israel para darle sus merecidos. Es lo que se llama la Biblia el pleito de Sión, de Isaías 35. Que lo veremos en la batalla del Armagedón y más adelante, donde Dios pelea por ese pueblo, porque sí, el Padre Celestial, porque les hizo promesas y esas promesas no caerán a tierra, no caerán. Es más, lo que te estoy contando, ni siquiera la promesa más grande de que Dios conoce los pensamientos, de que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, ni siquiera eso se acerca a esta situación de que la perla de gran precio de la iglesia, un pueblo único, exclusivo, que dista mucho de Israel. Israel nos sirve como ejemplo, pero comparado con Israel, este pueblo es especial. Y eso que hay declaraciones en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, donde Dios le dice a Israel, mire, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los que tienes tú, que tienes a Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Porque qué nación grande hay que tenga los estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo hoy pongo delante de vuestros ojos. Le hablaba Moisés al pueblo, recordándoles que Dios se hizo un nombre sacando a ese pueblo de Egipto. Pero a leer como dice en Primera de Crónicas 17:21, dice así: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel? Como tú Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte un gran nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Pues quiero decirle que hoy hay algo más grande que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Israel. Y a eso usted también, que me escucha, usted puede ser partícipe. Un pueblo especial, único, exclusivo, por lo cual la muerte del Hijo de Dios tuvo que darse para poder comprarlos a precio y precio de sangre. Mire, eso no lo escucha usted en ninguna de las culturas. En ninguna de las culturas. Por ejemplo, los que defienden esto esto del movimiento de los 60, donde hablaba acerca de paz y amor, y que defienden a capa de espada la naturaleza y la originalidad de los indígenas, quiero recordarte lo que hacían los aztecas. Mire, en 1487, antes de la llegada de Colón acá, los aztecas, para dedicar esa pirámide de Tenochtitlán, así se dice, habían sacrificado cerca de 84,000 personas, sacándoles el corazón para los dioses de ellos. Este Dios, en vez de sacarte el corazón, antes al contrario, dio a su propio Hijo. ¿Qué historia o qué pueblo puede hablar de un Dios tan cercano como lo que tuvo Israel? ¿Qué pueblo puede hablar de eso? Ni siquiera los de Grecia, los del monte del Olimpo, los dioses, entre comillas, de los griegos, Zeus. Mire la historia de Homero en la Odisea, acerca de Ulises. A Ulises lo quisieron matar los dioses. Imagínese la historia en la India, esa cantidad, infinidad de dioses. El Dios por allá lejano y el pueblo por acá. En Israel esto comenzó a ser una mentira, porque Dios se acercó a ese pueblo de tal manera que los tenía ahí a la mano. Y recuerden, el desierto los cuidó de día y de noche. Columna de nube en la noche, y columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Y los protegió en un desierto y ni la ropa se les gastó en 40 años que estuvieron, pese a la testarudez y a la desobediencia de ese pueblo. Ahí estuvo, los guió. En ninguna parte del mundo encuentras una historia de este tipo, en medio de todo este asunto de que hay gente que dice que Dios se manifestó a los hindúes a través de Buda, Siddhartha Gautama, a través de en tal parte así y en tal parte allá, pero es el mismo Dios. No confunda los dioses de este mundo, los dioses de las naciones, los que ellos mismos han creado, con el Dios verdadero, que se acercó un día a rescatar un pueblo para él, y demostró su gran nombre. Por eso todas las naciones, y eso se veía mucho más en el Antiguo Testamento, todas las naciones de alrededor reconocían que el Dios de dioses, el único Dios verdadero, era el Dios de Israel. Así lo decían.
Pero pues como tenían ese apego a su dios doméstico, a su dios propio, filisteos peleaban por su dios Dagón. Esa era la lucha que hubo entre David y Goliat. Goliat diciendo que Dagón les va a entregar en nuestras manos, y David dijo, no, Dagón es un muñeco, es el hombre pez. Y efectivamente así pasó, usted lo puede leer en Jueces capítulo 5. Le cortó el cuello y le cortó las manos, el Señor apareció ahí tirado al suelo. Y lo único que estaba, no tenían la imagen de Dios, el arca del pacto, ahí lo pusieron. Símbolo de la alianza. Que creó unos ángeles y que por eso Dios hizo ángeles. Ahí está, los ángeles ni levantan el rostro, extienden las alas, y en ese lugar se depositaba la columna de fuego y la de columna de humo. En el propiciatorio le llamaban a ese sitio. De ahí arrancaba la columna de fuego y la columna de nube que guiaba a ese pueblo en el desierto. No hay Dios y no hay pueblo semejante a ese en Israel, y ahora con ese asunto de la perla de gran precio, menos todavía. Miren, Israel le decía la niña de mis ojos, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Pero ahora te voy a dar un ejemplito de lo que se mueve para la iglesia, que en el tiempo que nos resta, para animarte e invitarte a ti, familiar, conocido, persona que sabe que yo conozco, que no se ha rendido a los pies de Jesús, de que esto es algo especial, sobrenatural. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una cosa es que yo diga, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Otra cosa es que diga, yo te amo. ¿Qué diferencia? Será amado por mi Padre, y yo le amaré, el Hijo de Dios, y me manifestaré a él. Y luego dice el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y lo ha demostrado porque ahorita nos dio de su Santo Espíritu. Por eso entendemos la Escritura, porque la Escritura la inspiró, el Espíritu Santo de Dios es el autor de la Escritura, y por como él la inspiró y está en nosotros, ya la comprendemos. Vendremos y habitaremos en su interior por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos templo del Espíritu Santo. Israel nunca pudo decir, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo venía sobre el rey, lograba las victorias del rey de parte de Dios y se volvía a ir. Venía sobre el profeta y se volvía a ir. Venía sobre el sacerdote y se volvía a ir. Se volvía a irse ellos. Con el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo Jesús logró que estuviera con nosotros para siempre. Aún esta historia del cristianismo puro, cuando la iglesia cayó en esas etapas de oscurantismo, después de ser la iglesia apostólica, guerrera, defensora de verdades, a pasarla a ser iglesia perseguida en el tiempo del Imperio Romano, de los Césares, ya cuando se convierte y estas verdades las coge el enemigo y quiere acabar la iglesia, ya la vuelve cómoda y se vuelve la iglesia imperial, la iglesia respetada, ya no los persiguen, ahora la iglesia oficial, con esa iglesia imperial, pese a todo eso, y como llegó al punto donde dijo, llegará el día, dijo el Señor, aquí mismo os expulsarán en las sinagogas, San Juan 16:2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya la iglesia comenzó a matar a aquellos pocos cristianos verdaderos que no se confabularon con eso, que convirtieron, escúcheme, el catolicismo convirtió esta verdad del cristianismo, de un Dios tan cercano, en un Dios allá tirano, allá lejos en su trono, que hay que utilizar hasta una intermediadora, una mediadora para poder acercarse a él. Esa es la doctrina que tienen los católicos. Que Jesús está airado con las naciones y que solo María lo calma. ¿Quién dijo eso? Si Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, le amaré y también mi Padre le amará. Ahí es una falacia, es un engaño, una mentira. Solo para introducir, es que el que niega a la Virgen niega a la Madre. Hombre, arranque de ahí, el que entregó su vida en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret, no fue María. Ella hizo su papel y fue obediente. Obedezca a María. María dice en Juan capítulo 2, hagan todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, les dice. No hagan caso a lo que yo les diga. La tradición convirtió esto en algo lejano, y por eso cuando nos acercamos siempre lo miramos como allá, como tan lejos, y yo tan malo y él tan bueno. Y no soy digno.
Cuando él está diciendo, ven, quiero darte un abrazo. No, pues me matas. No, quédate allá, mejor así, yo te echo humito, incienso, te ofrezco de vez en cuando alguna cosita y todo para que estés agradado. Y a través de María, no te recibo. No, ¿qué es eso? Si está cercano, si tan cercano es que Jesús dijo ahí en San Juan 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo lo hubiera dicho, yo les hablaría claro, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, la segunda venida de Cristo, y os tomaré a mí mismo, me lo llevo conmigo, para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén. ¿Eso le suena igual a lo que el catolicismo plantea? No, ¿cómo así? Dios está tan cerca de nosotros está. Esa es la oración de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. No, a mí me dijeron que había que cumplir los 7 sacramentos y mejor dicho, y aún así no soy salvo. Sí, esa es la mentira de la religión. Mientras que la verdad del Evangelio te dice que Dios está cerca de ti. No es sino que te arrepientas, que entiendas que has vivido en un error, lejos de Él, ajeno a sus promesas, ajeno a su pacto, y que te acerques y te rindas a Él, porque Él es el camino de regreso al Padre, es la puerta de entrada al cielo, nadie más. Él mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Con todo y eso, mira, esta es la perla de gran precio. Aquellos que recibieron ese mensaje dijeron, amén, eso es verdad. Y en un momento sus vidas fueron transformadas, y el vicioso de años dejó el vicio, y el alcohólico de años dejó el alcohol, y el fornicario, el promiscuo de años, dejó de ser promiscuo. Y el perverso de años dejó de ser perverso. Y ahora la familia le burla y piensa que es que se enloqueció mi hermano, se enloqueció mi hermana, se enloqueció mi hijo. Y fue lo que, no se enloqueció, conoció la verdad. Y la verdad le hizo libre. Ecos de esto, mire, no más, póngale cuidado a lo que dice en Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, por ser cristiano, no son incomparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, estoy leyendo Romanos 8:19, es el aguardar la manifestación pública de los hijos de Dios. Llega un momento donde los hijos de Dios saldrán a la luz. ¡Oh! Y ese pueblo, dice la Escritura, que lo que ha sufrido no se compara con la gloria que Dios les va a entregar al final. Una gloria eterna, a la cual todavía, escúcheme, todavía hay lugar. La casa del Padre no se ha llenado, todavía hay sitio, todavía hay lotes, para que usted allá pueda invertir, hacer tesoros en los cielos y lograr una vivienda por los siglos de los siglos eterna. Corriéndola acá, esta es pasajera, esa se daña, esa se desvaloriza. Ah, no, ya se valoriza cuando... No, pero se le va a dañar. Va a llegar un momento donde hasta un terremoto la puede destruir. Haga tesoros en el reino de los cielos. Allá no hay nada que le pueda destruir esa casa, es una mansión eterna. Y sobre ese punto cerramos en la última apreciación de esta parábola. ¿Cuál es? Que una perla es muy distinta a un diamante. El diamante es una roca que ya estaba allí y que por un proceso de transformación logró una pureza tal. El carbono 14, el carbono más puro, ese es el diamante. Un proceso que se da natural, en donde se convierte una roca cualquiera en un proceso tan especial que se convierte en un cartón duro como el diamante. No hay nada más duro que el diamante. Y así es el oro, así es la formación de la plata, pero aquí en la perla es algo distinto. Esto se da por un proceso de aumento. Usted destapa una concha y no hay nada listo, bueno, pero 10 años después destapa y algo se comenzó a formar y aglomerar. Así es la iglesia, el Señor añade los que han de ser salvos. Voy a leerlo como dice aquí en Scofield, muy buena la interpretación de Scofield. Dice así: la verdadera iglesia es la perla de gran precio. Su formación ocupa gran parte del periodo de los misterios del reino y es llamada ella misma un misterio. La perla es una figura de la iglesia. Una perla se forma por un proceso de aumento y no en forma mecánica, sino vital y viviente. Así como Cristo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Cristo, habiéndose entregado a sí mismo por la perla, ahora la está preparando para presentársela a sí mismo, como dice Efesios capítulo 5, 25, 27, una perla buena, hermosa, preciosa. El reino no es la iglesia.
Esta, la iglesia, es la perla, está compuesta por los verdaderos hijos del reino durante el cumplimiento de estos misterios, bautizados por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. Casi similar a lo que le estoy diciendo aquí. Un pueblo especial al cual Dios le está diciendo a usted ahora que puede participar activamente. No solo escuchar y ay tan lindo, no, usted ser parte de eso y un día recibir al Espíritu Santo y comenzar a hablar nuevas lenguas y a tener de pronto hasta dones de parte de Dios para ser usados para Él. Mire, aquí está el ejemplo. Por eso estos misterios comenzaron con una parábola específica y era el remiendo nuevo en paño viejo. No se puede. El antiguo es Antiguo Testamento y el nuevo es el Nuevo. Con el Antiguo Testamento, con Israel, Dios hizo un acercamiento en la persona del Padre. Y les dijo, ustedes son para mí. Pero lo exclusivo de ellos va a habitar allá arriba, con el Señor. Los demás habitarán las naciones, como dice Isaías 60, una promesa que los testigos de Jehová se asumieron ellos mismos. Ellos no van a habitar la tierra. Los que van a habitar la tierra y la heredad de la tierra es para Israel, el Israel físico. Pero ahora en este nuevo pacto, la Escritura dice que cada uno pueda conocer a su Señor de forma personal. Vamos a leerlo. Comienza con Israel, porque créeme que Israel es el canal a través del cual vinieron todas estas bendiciones. Jesús es judío. Y dice así, la salvación viene de los judíos. Versículo 7, Hebreos capítulo 8, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolo dice el Señor a Israel, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto extensivo a los gentiles. Que eso es lo que los israelitas, los profetas del Antiguo Testamento no sabían, que esto se extendía a los gentiles, lo explicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 30 y 31, donde dice, ¿es Dios pues Dios solamente de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Vale, léeselo aquí rapidito, Romanos capítulo 3, para que sepa que nosotros tenemos acceso a entrada legítima. No, es que, si se da algún lugar, démosle entradita a estos advenedizos. No, incluso advenedizo es un arrimado. No somos advenedizos, miembros de la familia de Dios. Versículo 29, Romanos 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, no es que, sí ve, Dios es uno, no son tres de uno, no, es el mismo Dios para Israel y es el mismo Dios para los gentiles, Dios los hizo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, israelitas, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. ¿Sí está viendo? Entonces seguimos acá. He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ve? Distinto al pacto antiguo. Un vestido nuevo. Nada que ver con el vestido viejo. Roto, raído, que no les cubrió totalmente su desnudez. Por ahí, por ese hueco le veía algo de desnudez. Y la desnudez en la Biblia es vergüenza. Y aquí dice, no porque el pacto hubiera sido malo, sino porque ellos se desentendieron, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. De un momento. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hasta ahí, bueno, no, pero sí, pues igual, Dios allá y ellos acá. No, mire, versículo que sigue. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Confirmando la parábola del paño nuevo, un vestido nuevo que Dios nos vino a traer. Pero ahora, en esta revelación nos dice, no solo es un vestido nuevo, también eres un pueblo distinto, único y exclusivo, y yo te compré a precio de sangre. Y cierro con esto, una historia del Antiguo Testamento, escúcheme. En la idiosincrasia de los pueblos que estaban alrededor, sacrificaban a su hijo para tener algún respaldo de parte de Dios. Y en ese sacrificio, lógico, los pueblos alrededor hacían eso.
y siempre hacía el sacrificio de los hijos. Por eso, en esa situación, Dios llevó a Abraham, entrégame a tu hijo. Por eso no era raro, porque todos los dioses falsos de ese tiempo hacían eso, y con esa situación pues les daban cierto poder, como hoy en día la gente que hace conjuros. Y hoy en día los satanistas sacrifican niños, y a veces hasta mujeres en ese sentido se dejan embarazar, y luego ese hijo se lo ofrecen a Satanás. Tremendo, ¿no? Pero en ese sacrificio, escúcheme, lógico, el Señor no iba a hacer eso. Impidió que Abraham lo hiciera. Lo probó para ver qué había en el corazón, y se dio cuenta que este hombre era un hombre íntegro y que no era bla bla bla. Había creído de todo corazón. Tanto que quiso sacrificar a Isaac, pero le dijo, detente, conozco tu corazón. Pero Dios sí entregó a su hijo, escúcheme, Dios sí entregó a su hijo. Entregó a su hijo para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Y para darle poder, no como los otros que entregaban su primogénito para recibir algo de autoridad y poder y respaldo de los dioses. No, en ese caso Dios entregó su propio hijo para hacer que usted participe de la vida del cielo, ¿no? Voy a leerlo aquí. Este Dios se llama el Dios, un rey que se llamaba el rey Mesad. Y este rey tuvo una guerra contra Israel. Y cuando se vio atrapado, léelo, no hay tiempo, léemoslo. Segunda de Reyes, capítulo 3. Ahí está, puedes buscarlo. Y cuando se vio atrapado por los reyes en este caso de Israel y de Judá, porque pelearon contra él, era el rey de Moab. El hombre dice que cuando ya se vio atrapado para librar su vida, sacrificó a su primogénito y vino un poder extraño que lo libertó. Ese era el concepto que había alrededor. En el día ahora, en el cristianismo, el Dios del cielo te entrega poder a través de que Él sacrificó a su propio hijo para que usted pueda tener poder para testificar de lo que Dios hizo por usted. Por eso le escucha, por eso escúcheme, al pueblo cristiano verdadero, Dios lo oye. Y hay gente que identifica eso y dice, uy, pídanle oración a esta gente, que eso es efectivo. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo un acto magnífico y demostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su hijo unigénito, a su único hijo, al estilo de Abraham, que era su único hijo, y le dijo, sacrifícamelo, el hijo de la promesa, un hombre que no podía tener hijos, y en eso nos dio ejemplo. Así es el Padre, entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea, en el hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente el regalo de la salvación, que es el principal. Aparte de eso, también te dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El poder que anda buscando el mundo tras brujería, pactos, hechicería, cosas que después le van a cobrar en un cheque blanco, un cheque en blanco, y se la van a cobrar bien caro. El Dios del cielo lo está ofreciendo gratuitamente, solo que usted crea, solo que usted obedezca, solo que usted se arrepienta y se convierta al Evangelio. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te doy porque hoy has demostrado que has hecho planes nuevos, más maravillosos que los que Israel tuvo. Y que en la cabeza de los profetas, de ninguno de los profetas del Antiguo Testamento concibió que Dios fuera a hacer tamaño acercamiento, de tal forma que iba a habitar en el hombre, a vivir dentro de él. Eso nunca lo pensaron. Pero hoy hay un pueblo que es templo de tu Santo Espíritu, Señor, en la iglesia. Hoy hay un pueblo sacado de distintas partes, sin necesidad de estudio, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucha cosa acá en el mundo. Y ese pueblo es único, es una perla preciosa y está siendo aumentada como una perla, gradualmente aumentada de tamaño, añadiendo. Añade a los que nos están escuchando, Señor. Y usted que me escucha, vincúlese a las filas del cielo, ¿no? Únase a esta perla de gran precio, para que el día que el Señor venga por ella, usted haga parte de eso, hermano. Y la única manera es el arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados, conviértase a los caminos del Señor, crea en el Evangelio y deje que el Señor gobierne su vida a partir de ese momento. En el nombre de Jesús se lo digo. Gracias, Padre. Amén. Y a usted lo espero el día de mañana. Que el Señor le bendiga y le guarde. Bendiciones.
Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.